Saludos. Esta semana vamos a estar trabajando con el concepto de rozamiento en conductos cerrados. Esto también se le llama el experimento de fricción en conductos cerrados. Antes que hablar del experimento como tal, vamos a discutir unas cuantas definiciones y unos cuantos conceptos que son importantes durante esta experiencia de laboratorio. El primero es la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento. Un flujo laminar es uno que está caracterizado por las líneas de flujo bastante organizadas. Déjame pasar aquí rapidito. Bastante organizadas en todo el flujo. Estas líneas estamos aquí en el flujo laminar. Estas flechas negras son una visualización de las líneas de flujo. Y esto lo que quiere decir es que esas líneas de flujo, que esas moléculas se están moviendo sin intersectar otras líneas de flujo, se están moviendo en láminas, por eso es que se le dice laminar. Se mueven como si fueran láminas y es, ¿verdad? Se caracteriza por un flujo bastante organizado. En contraste, un flujo turbulento es un flujo desorganizado, donde las líneas de flujo se cruzan, se forman vórtices. Es un poco más caótico. Esto tiene fluctuaciones en la velocidad, hay un componente unsteady, no permanente, que es lo que vamos a hablar ya mismo. Y es un poco más difícil de caracterizar. El flujo laminar tiende a tener soluciones analíticas para las ecuaciones que lo describen. Los flujos turbulentos se hace un poquito más complicado. En el caso de un flujo transicional, ese es el flujo que no está ni en turbulento ni en laminar, sino que va que pasa de uno a otro. Cabe destacar que en la mayoría de los flujos que usted va a estar encontrándose durante su carrera de ingeniería, y la mayoría de los flujos geofísicos también, ya sea el viento, el océano, río, la mayoría de los flujos son turbulentos. Los flujos laminares son bien raros de encontrar, pero pues son los que tienen, ¿verdad?, las soluciones analíticas. Adiós. Esto es otro ejemplo de la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento. Si usted se imagina que yo tengo una tubería donde el agua entra de izquierda a derecha y esa agua se mueve hacia la derecha y yo pongo una tinta que se encuentre en el mismo medio, que entre en el mismo medio de la tubería, en un flujo laminar, esa tinta va a estar, esa agua va a coger la tinta, ¿verdad? Y se la va a llevar y va a ser una línea bastante clara. En un flujo transicional, pues primero es una línea y después hay un poco de oscilaciones. En un flujo turbulento, pues ya hay muchísimas más oscilaciones y de hecho lo que pasaría es que esa tinta se mezclaría bien rápido con el agua y ya no se ve la línea ni las oscilaciones, sino que se ve el agua pues de un color distinto por el hecho de que se le puso tinta. Para diferenciar de una forma cuantitativa, cuando estamos en un flujo laminar versus un flujo turbulento, se utiliza el número de Reynolds. El número de Reynolds es la razón de las fuerzas de inercia contra las fuerzas de viscosidad y está dado por la velocidad promedio en la tubería, V mayúscula, el diámetro de la tubería dividido entre la viscosidad cinemática. Esto es un ejemplo del diagrama de Moody. Es importante el número de Reynolds porque es en el diagrama de Moody donde vamos a estar sacando el factor de fricción y eso lo vamos a hablar ya mismo, donde esas líneas dependen del número de Reynolds. Esta línea es para flujo laminar con números de Reynolds bajos y aquí ya es para superficies lisas y ya de aquí en adelante
tenemos flujo turbulento, números de Reynolds altos, ¿ok? Así que lo que marca cuantitativamente la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento en una tubería es el número de Reynolds, donde 2000 menor de 2000 es un flujo laminar, mayor de 4000 es un flujo turbulento y en el medio entre 2000 y 4000 es un flujo transicional. Aquí tengo unos ejemplos, vamos a ver si puedo meterme, de lo que es un flujo steady versus un flujo turbulento. Un flujo steady es un flujo permanente en español, significa que no cambia, es un flujo que no cambia con respecto a tiempo. Y usted probablemente me dice, profesora, pero yo veo que aquí ahí las cosas están cambiando. Sí, usted las ve cambiando, pero las ve cambiando con respecto a distancia. Si usted está antes de este círculo, de este cilindro, ¿verdad? Se está moviendo bastante rápido y si lo compara con detrás del cilindro, pues ahí casi no hay movimiento y sí hay cambios, pero hay cambios con respecto a distancia, no con respecto a tiempo. Si usted se para en el mismo punto, en cualquier punto en esta gráfica y se queda parado ahí, y no, excepto ahora que paró el flujo, y se queda parado ahí, déjame ponerlo desde el principio. Si usted se para en cualquier punto en esta gráfica y se queda parado ahí y no hace más nada, usted va a ver que nada está cambiando con respecto a tiempo. Eso es un flujo permanente, un flujo steady. Un flujo unsteady, por el contrario, es un flujo que sí está cambiando. Si usted se queda parado en un sitio, ese flujo va a cambiar. Vamos a abrir esta otra visualización. Este cambia tanto en distancia como en... No puedo abrirlo. Este cambia tanto en lugar que yo estoy en distancia como en tiempo. Si usted se para en cualquier punto ahí, usted se va a dar cuenta que el flujo va a estar cambiando. Eso es un flujo no permanente, un flujo unsteady. La diferencia o el concepto de fully developed flow o flujo completamente desarrollado. Vamos a mirar a esta visualización. Esto es un flujo laminar en una tubería. A medida que el fluido está entrando en la tubería, ese fluido entra en la tubería y entra uniforme. Pero por el concepto del no slip boundary condition, de la condición de borde que dice que no se puede mover nada si el borde está parado o que la velocidad del fluido en el borde es la misma que la velocidad del borde. En este caso, si el borde no se está moviendo, pues esas partículas de fluido que están pegadas al borde tampoco se pueden estar moviendo. Entonces se va desarrollando el perfil de velocidad como se muestra en esta animación. Una vez ya se ha desarrollado ese perfil de velocidad, que es lo que se muestra aquí, ya usted llega a un punto donde ese perfil de velocidad no cambia con respecto a la longitud de la tubería. Y es en ese tramo donde ya no cambia, donde nosotros le llamamos al flujo que está completamente desarrollado o fully developed flow. Vamos a repasarlo nuevamente. Si tú tienes un fluido que está entrando por aquí, va a entrar de forma uniforme porque todavía no ha llegado, ¿verdad?, a ese slip. Y por eso en esta entrada ese perfil de velocidad es constante. A medida que esas moléculas se pegan al borde por el no slip boundary condition y como el hecho de que un fluido es un continuo, pues empiezan a desarrollar esos perfiles de velocidad. Eventualmente esa capa límite van creciendo hasta que se juntan. Una vez se juntan, ya ese perfil de velocidad no cambia y eso se llama un flujo completamente desarrollado, fully developed flow.